Justiciero para unos y psicópata para otros. Así es como es definido el controversial criminal en serie, conocido como Pedriño Matador, quien después de cometer al menos una centena de crímenes, se convirtió en toda una celebridad en redes sociales. Un estricto código moral, una familia disfuncional y un particular modus operandi fueron las causas que catapultaron su éxito criminal. Con una sed insaciable de justicia y venganza, el brasileño Pedro Rodríguez demostró que hasta los criminales más despiadados pueden alcanzar la redención. Bienvenidos a Historias Cronológicas. Pedro Rodríguez Filho nació en el año de 1954 en una granja ubicada en el municipio brasileño de Santa Rita Sapucaí, al sur de Minas Gerais. Pedro y su hermana fueron los únicos hijos de Manuela Filho y Pedro Rodríguez, siendo del mismo nombre. Pedro vino al mundo marcado por la violencia, ya que, cuando estaba en la placenta de su madre, su cráneo sufrió una leve deformación a causa de una patada que su padre le dio en el vientre de su madre. Pero ese acto de brutalidad habría de costarle demasiado caro a él y a Brasil, pues, según la opinión de los expertos, esto le ocasionó a Pedro trastornos cerebrales en áreas asociadas con la empatía y la reacción a los estímulos del entorno, entre otras cosas. Por eso, además por factores como la violencia intrafamiliar en que vivió, el haber trabajado de niño en un matadero de aves de corral y la conducta agresiva y genética heredable de su padre, Pedro nació con una fuerte predisposición a la violencia, que más tarde habría de llevarlo a convertirse en el mayor criminal serial de la historia brasileña. Fue a los 13 años de edad cuando Pedro sintió por primera vez el impulso de privar de la vida en una pelea con su primo mayor. Entonces se salió de control y lo comenzó a golpear brutalmente, para finalmente intentar terminarlo al empujarlo en una prensa de caña de azúcar, pero el primo de Pedro sobrevivió. Ya con 14 años, Pedro encontró el pretexto perfecto para desahogar su ira, cuando el viceprefecto de Alfena inculpó a su padre de robar desayunos escolares. En realidad, el viceprefecto quería despedir al padre de Pedro, ya que este era guardia de seguridad. Acusarlo de robo equivalía a acusarlo de hacer aquello que debía evitar. El despido de su padre representaba menos recursos económicos y un incremento de violencia familiar, por lo que Pedro decidió tomar cartas en el asunto y terminó al viceprefecto. Por si fuera poco, terminó después al otro guardia, que supuestamente era el verdadero ladrón. Siendo aún menor de edad, Pedro logró evadir la justicia refugiándose en el área de Mogi das Cruzes, donde conoció a algunas personas del bajo mundo e ingresó al mundo de las sustancias ilegales, comenzando a vivir de aquello y de algunos robos. Por ese entonces también conoció a Botina, la viuda de un líder del narco. Ella se transformó en la pareja de Pedro, y Pedro pasó a vivir en la casa de ella, asumiendo también las funciones de su difunto esposo. Ya una vez asumidos sus nuevos poderes en el mundo delictivo, Pedro tuvo que eliminar a 3 excolegas. Las cosas marcharon relativamente bien por un tiempo, hasta que Botina fue ejecutada por la policía y él se vio obligado a escapar, no volviendo a la casa de Botina, más permaneciendo en el bajo mundo. Pese a no tener el apoyo de ella, Pedro consiguió rápidamente juntar un grupo y montar su propio negocio ilícito de sustancias. Paralelamente, él comenzó una búsqueda obsesiva de los policías responsables de la muerte de Botina, torturando a cuantas personas que creía necesario para hallar información. Finalmente, la ex esposa del director, un narco importante, le informó a Pedro que el director era el responsable de la privación de Botina. Ahora solo era cuestión de esperar, ya que la venganza caería brutalmente y elegante. Llegó así una noche de bodas en que el director y el resto de los presentes disfrutaban del diálogo, el baile y el buen vino, hasta que de pronto apareció Pedro con 4 amigos suyos. Las balas salieron de un lado a otro, los trocitos de vidrio se regaron por doquier, y tras la lluvia del fluido hemático, quedaron 7 fallecidos y 16 heridos. Pedro aún no era mayor de edad, y ya era todo un criminal en potencia. Un día Pedro se enteró de que su padre había terminado brutalmente a su madre, con 21 puñaladas. Furioso, Pedro fue a visitar a su padre, llevándose un enorme machete, con el cual le propinó una lluvia de cortes, tantos que perdió la cuenta. Luego, viéndolo convertido en trozos de carne cortada, Pedro hizo un par de incisiones en el pecho de su padre, le arrancó con ira el corazón, llevándoselo a la boca, arrancándole un pedazo de la dentadura, arrojándola cual si fuese un pedazo de basura.
De momento Pedro consiguió escapar de la justicia, pero el crimen de su padre llamó demasiado la atención, y el 24 de mayo de 1973, después de que su hermana fuese privada de la vida por razones desconocidas, Pedro fue detenido y llevado a la prisión de Sao Paulo. Para aquel entonces tenía 19 años de edad, pero una condena de 126 años le había sido impuesta por robo, tráfico de sustancias y múltiples delitos. Aquel 24 de mayo de 1973, Pedro y otro detenido subieron al furgón policial para ser llevados a prisión. Ambos estaban esposados, y cuando se abrió la puerta del furgón, solo Pedro estaba vivo. Había privado al otro recluso, supuestamente porque era un abusador. Ya en la cárcel, Pedro siguió exterminando sin miramiento alguno. No siempre lo hacía con armas, no siempre las necesitó, ejercitaba su cuerpo. Esto fue en la prisión de Taubaté, donde intentaron aislarlo del resto de presos por más de 2 horas diarias, y había adquirido una fuerza enorme que se potenciaba con su alto nivel de adrenalina y su desconocimiento del miedo. Era una máquina de exterminar, y habría de acabar con 47 personas, entre reclusos y guardias, a lo largo de su vida en prisión. Según se supo, la capacidad de combate de Pedro era tal que una vez 5 reclusos lo atacaron juntos, pero Pedro terminó a 3 y dejó gravemente herido a los otros 2. «Yo solo extermino a los hijos de la mala vida», dijo Pedro cierta vez, aunque de ser completamente coherente con sus palabras, habría tenido que autoeliminarse, ya que solo un verdadero monstruo terminaría a alguien por roncar demasiado o tener un rostro antipático. Y eso fue lo que Pedro hizo con 2 reclusos, según sus propias confesiones. Quizá el único crimen justificable de Pedro fue aquella vez en que terminó a otro recluso, que era amigo suyo. Y es que su amigo era también el hombre que tiempo atrás había privado a su hermana, por lo que Pedro, al enterarse, lo decapitó. Él era amigo mío, pero simplemente lo tenía que eliminar. «Estoy justificado», dijo después en una entrevista. Sobre la personalidad de Pedro, los psiquiatras concluyeron que era un individuo que no sentía remordimientos ni compasión, que la mayor motivación en su vida era afirmación violenta de sí mismo y que padecía un carácter paranoico y antisocial. En el año 2003, y pese a tener 126 años de cadena que aún no cumplía, se pensó en liberar a Pedro debido a que una ley prohibía a cualquier persona estar en prisión más de 30 años. Pero el caso de Pedro era especial, pues los delitos cometidos en prisión habían elevado su condena a casi 400 años, y así, llegando a un punto medio, se extendió la reclusión de Pedro hasta el año 2017. No obstante, Pedro era incurable. En otras palabras suyas, matar era un hábito y un vicio, y eso lo dejó muy claro cuando, aprovechando un almuerzo colectivo, atacó a un preso. Y si no hubiese sido porque el médico y el director de la cárcel aparecieron y la víctima mostró respeto por ellos, Pedro no habría dejado de presionar cada vez más el cuello de aquel hombre con su pie. Paralelamente, Pedro había iniciado una relación sentimental con una ex convicta. El nombre aún no se ha revelado, pero mantenía correspondencia con ella, y hasta recibió una visita suya, estando en la prisión, luego de que ella cumpliera su condena de 12 años por robo. En el 2007 surgió nuevamente la controversia ocasionada por la ley, según la cual el preso no puede estar más de 30 años, sobre la libertad de Pedro, y esta vez el criminal fue liberado a la fecha del 24 de abril del 2007. Nuevamente libre, Pedro participó en 6 motines y ganó notoriedad después de hacer una promesa de acabar con el maníaco del parque, criminal en serie que había estrangulado a varias personas en Sao Paulo. Por todo esto, alrededor de las 11 de la mañana del 14 de septiembre del año 2011, Pedro fue capturado en la casa que tenía dentro de la ciudad de Balneario. Los responsables de tal captura fueron los agentes de la División de la Policía Civil de Investigaciones Criminológicas, quienes pudieron dar con Pedro gracias a la información que cierta fuente les dio previamente, tal y como se ve en las palabras de uno de los oficiales que estuvo en la operación. Recibí información anónima de que Pedriño Matador estaría escondido en algún lugar de la ciudad de Camboriú. Armados con esta información, hicimos esfuerzos para localizar con mayor precisión la ubicación de Pedriño, y realmente se confirmó la información de que viajó a la región, y así hemos hecho la detención. Tras pagar su condena fue puesto en libertad en el año 2018, con 68 años de edad. Se ha convertido en todo un fenómeno en la plataforma de videos, gracias a que comenta y analiza crímenes cometidos por otros. Es orador, escritor y documentalista. Cuenta con más de 180,000 suscriptores en YouTube y se ha transformado en la prueba viviente de que la redención
puede ser alcanzada hasta por los más temidos, despiadados y feroces criminales en serie. Sin embargo, Pedro Rodríguez Filho, conocido como Pedriño Matador, tuvo un final brutal, a la altura de su sangrienta trayectoria. Considerado el mayor criminal en serie de la historia de Brasil, falleció el domingo 5 de marzo de este año, a los 68 años de edad, a manos de dos desconocidos que lo abordaron, mientras estaba con parientes delante de la casa de su hermana en Mogi das Cruzes, en la zona metropolitana de Sao Paulo. Lo llenaron de tiros primero y para rematarlo, lo degollaron, según informó la policía militar. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.